aplicación de 50, una aplicación a 50 grados. Lógicamente, como es con esta temperatura, se debe aplicar una anestesia local y se hace la aplicación por periodos de 30 segundos. Se debe aplicar 30 segundos en toda la lesión, tanto en el centro como en el borde de la lesión. Es una sola sesión, que es la gran ventaja que tiene la termoterapia. El paciente solamente asiste para la sesión del tratamiento y ya luego el seguimiento se puede, digamos, hacer de forma virtual o como ya se defina con el paciente, pero el tratamiento es un solo día y se debe hacer el número de aplicaciones necesarias, o sea, estas aplicaciones que cada una es de 30 segundos, se deben hacer todas las veces necesarias para cubrir toda la lesión. Acá entonces yo les voy a mostrar más o menos la máquina, qué es lo que tiene. Esta es la máquina, viene con estos botones que son el botón de encendido y de apagado. Acá elegimos la temperatura que, como les digo, debe ser a 50 grados. En esta pantallita LED nos va indicando la temperatura en cuanto está subiendo. Acá es el volumen, la perilla para definir el volumen, y con este cable y aplicadores que yo realizo la aplicación del calor. Por la parte de atrás está esta opción que es para cargar o para operar, y es muy importante tener en cuenta que si yo lo pongo en modo cargar, se me abre esta parte para poder poner el cargador. Si lo pongo en modo operar, se me cierra. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo la máquina funcionando, no la puedo poner a cargar. O la pongo a cargar o la pongo a funcionar, pero no me va a funcionar mientras carga. Tiene entonces el adaptador para la corriente y ya tiene entonces esta parte que está ya más cerquita, el agarrador con el que yo tengo el botón de inicio para poder iniciar la termoterapia, y el aplicador. Esto es lo que me genera el calor. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta? Lo único que me va a transmitir calor es esto. El espacio que hay entre estas dos palitos es lo único que me va a generar el calor. O sea, el calor solamente está por este pedacito, entre los dos botones, entre los dos palitos. Por fuera no me va a generar calor, ni por acá, ni por acá. Por eso yo debo ponerlo el número de veces necesarias por 30 segundos en la lesión, que me cubra toda la lesión, incluyendo los bordes. O sea que yo lo pongo acá 30 segundos, luego al ladito 30 segundos, luego al lado. Digamos que si la lesión es todo esto, entonces yo lo debo poner acá, lo muevo y lo pongo acá, y así el número de veces necesarios para cubrir toda la lesión, porque si no me quedaría parte sin tratamiento. Y yo debo solamente, y lo único que se cubre es este pedacito de piel entre los dos palitos. Esta máquina funciona por batería, es muy útil porque entonces yo no tengo que decirle a mi paciente que vive en una vereda lejana que venga, sino que yo puedo hacer una brigada de salud en caso de que tengamos pacientes que vivan muy lejos, para brigadas para ir hasta allá sin necesidad de contar con electricidad. Lo que hace es que administra corrientes de calor por radiofrecuencia y actúa en un plano localizado y controlado. Como yo les mostraba, entonces es en el espacio entre esos dos palitos. Entonces no me va a quemar nada alrededor, y la profundidad también es solamente la distancia entre los dos palitos. Perdón, entonces tampoco me va a quemar hasta capas profundas ya musculares. Requiere de humedad para transmitir el calor, entonces quiere decir que yo debo mojar la lesión para poder que esta radiofrecuencia funcione, y mientras yo hago el tratamiento, la máquina me va monitoreando y controlando continuamente la temperatura para que no se exceda en los 50 grados o no disminuya los 50 grados y pueda hacer un tratamiento entonces efectivo. Vamos a mirar preguntas. No. Vamos a hablar entonces ahora del procedimiento, que es importante tener en cuenta. Antes de iniciar, preparar todos los materiales. Yo siempre les digo esto cuando hago las capacitaciones presenciales, que debemos revisar que cuente con los guantes, las gasas, solución salina, con el anestésico, la lidocaína,
un gel protector para poder aplicarlo al final del tratamiento, microporo. Dentro del manual recomienda retirar objetos metálicos, pero no es que me vaya a quemar ni nada, sino más por bioseguridad. Y entonces, cuando ya tengo los materiales listos, preparo la máquina, la pongo en modo operar, entonces vemos que se me cierra esto, conecto el cable con el electrodo, con el aplicador, y ya luego entonces ahí sí puedo ponerme los guantes e iniciar el procedimiento. Porque yo insisto mucho en esto, en revisar todo, porque en muchas prácticas podemos ir viendo que cuando el médico se siente y va a hacer el procedimiento, le falta ir por la anestesia, le falta ir por varias cosas. Entonces, el primer paso que debemos hacer es revisar que contemos con todo, que la máquina esté cargada y ya ahí sí me siento y empezamos el procedimiento. ¿Qué es lo primero? Lo de siempre, limpiar muy bien la lesión, prepararla muy bien, quitar todas las costras, el tejido desvitalizado, medir la lesión, aplicamos una anestesia intralesional en la lesión y alrededor de la lesión y ya luego humedecemos una gasa y humedecemos la lesión. La lesión no debe quedar ni goteando, o sea, que esté muy húmeda, ni tampoco con falta pues, de humedad, que no se debe limpiar, sino que más bien hacer como unos toquecitos con la gasa. Entonces, esto es importante porque eso permite la conductividad, la humedad de la lesión. El aplicador se debe poner directamente en la piel, digamos que acá queda... Mi lesión está acá, entonces miren que esto está directamente en la lesión, porque recordemos que esta parte es la única que me transmite el calor, entonces yo por acá no estoy transmitiendo calor ni en las puntas, por eso es que esto acá no transmitiría adecuadamente el calor, ni de esta manera, ni de esta, sino que debe entonces estar directamente en la lesión. Cuando ya tenemos ubicada entonces el aplicador, presionamos el botón de inicio y ya luego lo volvemos a soltar. Y el botón no se deja presionado, ya la máquina me va indicando, va teniendo un sonido ascendente y él me indica que está subiendo a los 50 grados. Cuando llega a los 50 grados, dispara ese sonido ascendente y me va a hacer un sonido cada 2 segundos por 30 segundos. Cuando ya entonces él me avisa que llegó a los 30 segundos, me hace un sonido de un segundo, que dura un segundo, y ya entonces vuelvo y presiono el botón azul antes de retirar y paso ya a la siguiente aplicación. Con el tiempo ya uno se va familiarizando con los sonidos, pero la pantallita también me va indicando cómo está la temperatura y cómo va el tiempo y ya para poder hacer el procedimiento. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta? Que debemos cubrir, a pesar de que midamos solamente la úlcera, debemos cubrir la úlcera, la induración, y miren que también a veces hay eritema alrededor, entonces eso también lo debemos cubrir, al igual que si la lesión fuera no ulcerada. Digamos que uno hace como un mapita mental, no nos vamos a poner a rayar al pobre paciente, y para hacer un recorrido que no se me olvide ninguna parte. Como vemos, como les comentaba, el calor se transmite solamente entre las dos palitos del electrodo, ¿cierto? Entonces, si es solamente entre los dos palitos, debajo de este palito no hubo aplicación de calor, así que la siguiente aplicación yo debo devolverme un poquito para poder cubrir lo que tapé con la primera aplicación, porque solamente lo alcanza entre estos dos piecitos. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en esta lesión que yo puse la aplicación acá, entonces debajo de este piecito no recibió calor porque solamente entre los pies, la segunda aplicación yo me devuelvo y la pongo así por 30 segundos, luego la tercera por 30 segundos, luego la cuarta por 30 segundos y así hasta que se cubra toda la totalidad de la lesión. Como les decía entonces, la aplicación del calor es un tono constante y creciente hasta alcanzar la temperatura, luego es un tono intermitente cada 2 segundos,
por 30 segundos y el LED me va indicando el tiempo. Luego hay un tono de 1 segundo al segundo 30. Si yo no lo paro, él va a seguir contando hasta otros 30 y hasta otros 30 segundos, pero yo debo retirarlo a los 30 segundos y debo presionar el botón de inicio antes de retirar. Muchas veces uno está aplicando este tratamiento y se para sin haber pasado los 30 segundos. ¿Por qué puede pasar? Si no hay contacto con la superficie por 4 segundos, entonces se me para automáticamente, probablemente porque no te estoy poniendo adecuadamente, o a veces uno se concentra mucho en la pantalla y se va moviendo y levanta uno de los piecitos, entonces se para. O si de pronto la máquina está buscando y buscando llegar a los 50 grados y no lo logra en 45 segundos, también finaliza automáticamente. Algunas veces esto sucede porque hay mucha humedad o porque falta humedad. Después de yo haber hecho todo el tratamiento, entonces lo que hago es ya limpiar el aplicador, lo puedo desinfectar, lo debo desinfectar antes de su uso, y ya luego, después del uso, yo lo desinfecto con alcohol y lo seco muy bien, y se debe guardar seco para evitar daños, pero también se puede esterilizar en un autoclave a 125 segundos hasta por un periodo de 25 minutos. Sin embargo, yo cuento con autoclave en mi laboratorio, pero yo igual lo desinfecto muy bien es con alcohol. Ya terminamos entonces la aplicación del tratamiento. Lo que debemos hacer entonces es lavar la lesión. Aplicamos una capa de un protector cutáneo y lo formulamos por unos 7 días. Cubrimos la lesión con una gasa y le decimos al paciente que puede tomar algún analgésico si tiene dolor. Esto solamente si tiene dolor. Lo único que nosotros debemos mandar después del tratamiento es una capa de protector cutáneo que puede ser tipo ácido fusílico, tipo Bepantén, o sea, ya lo que se defina en cada región, pero el analgésico generalmente ellos no presentan dolor, entonces la idea no es formularlo de forma rutinaria. Cuando nuestros pacientes tienen este tratamiento, durante el tratamiento ellos no presentan dolor. Lo que sí presentan algunas veces es que sienten como sensación de quemadura mientras uno está haciendo el tratamiento, pero no los 50 grados. Es muy importante que a los pacientes les expliquemos eso. Les digamos, vea, yo le voy a hacer la termoterapia, usted va a sentir algo de calor, pero no los 50 grados. ¿Por qué es importante explicarlo? Si yo no le explico esto a mi paciente y él empieza a sentir el calor, él se va a asustar y va a retirar el brazo o la pierna donde le estemos haciendo el tratamiento. Mientras que si yo le advierto que va a sentir calor, pero que no va a ser intenso, él ya sabe que lo va a sentir y va a estar tranquilo. Después del tratamiento, ¿qué le puede dar? Si la lesión no era ulcerada, se puede ulcerar. Si la lesión era ulcerada, incluso se puede abrir más. Va a haber aumento del tamaño de la lesión porque fue una quemadura y hay una inflamación. Puede haber incluso inflamación de la extremidad y es totalmente normal, y es muy importante que le expliquemos a los pacientes que esto es totalmente normal, porque si no ellos se van a asustar cuando lleguen a la casa. Adicionalmente, como es una quemadura, es totalmente normal que tenga salida de ampollas, de vesículas, y por eso es que debemos mandarle este protector cutáneo para el cuidado de estas ampollitas. Esas ampollas no se deben explotar, solamente se las debe lavar con agua y jabón y aplicarse la cremita, y le pueden durar aproximadamente unos 3 a 4 días. En la primera semana ellos van a tener una costra que es muy, muy adherida. Esa costra es muy difícil de quitar, no se la van a quitar, pero ya luego, después de la segunda semana, van viendo cómo va desinflamando y cómo comienza el proceso de cicatrización, y esa costra ya es diferente y esa sí se la deben retirar. Vamos a ver entonces acá unos ejemplos. Este es un paciente que tenía esta lesión. Nosotros, debido a un ensayo clínico, hicimos un seguimiento muy estrecho, pero no hay que hacerlo así tan estrecho. Le hicimos este seguimiento a las 24 horas y podemos ver cómo forman muchas ampollas. No todos responden así. Hay pacientes que incluso mientras uno hace el tratamiento le salen las ampollas, otros que no les salen, pero podemos ver cómo al día 20
ya está mejorando mucho de la lesión, podemos comparar que acá los bordes se ven muy activos, se ve un tejido granular, acá se ve que ya ha disminuido en profundidad y el borde ya no se ve activo, como en el día 45 ya está casi cicatrizado y en el mes 3 ya se considera que hay curación y en el mes 6 se puede ver que no hay reactivación de la lesión. Vamos, entonces voy a ver qué preguntas hay. Hay una que dice, Y ¿eso funciona con electrobisturí? no, no es un electrobisturí, como lo decía, es con radiofrecuencia. Esto es una máquina específica para poder hacer este tratamiento y es solo con esta máquina. ¿Hay más preguntas? No, de No, momento no. listo. Entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a compartir este video donde es un resumen muy pequeño de la termoterapia y ya luego vemos entonces las experiencias del doctor, ay, del doctor Alex. Entonces voy a poner el video. Esta es la máquina. En esta parte de atrás hay un botón como un switch que es operar o cargar. Si yo la voy a poner a cargar, se me abre este espacio, este circulito. Si la voy a poner a operar, a que funcione, se me tapa ese circulito. Tiene acá el botón de encender, tiene la parte donde yo voy a definir las temperaturas, siempre lo vamos a dejar a 50 grados, que es la temperatura que es efectiva para poder tratar la leishmaniasis. Acá está un botón donde me va a medir, donde me va a indicar cómo está funcionando la batería. Este es el adaptador con el que vamos a conectar el cable de puntico rojo, debe quedar hacia arriba. Viene con estos electrodos, acá está el botoncito azul, solamente se hunde después de poner el aplicador y antes de levantar el aplicador. El electrodo, para poder conectar en el adaptador, va hacia arriba, con presión lo introduzco y ya luego giro esta parte. Todo está listo. Vamos a empezar mirando los criterios. ¿Cuántas lesiones tiene? Una. Aproximadamente, pues eso no mide más de 900 milímetros cuadrados. No está ni en cara ni en regiones periarticulares. Explicarle al papá si está de acuerdo, tanto él como la niña. Si no está de acuerdo, se le puede dar el tratamiento sistémico. Te pondríamos la anestesia, te aplicaríamos eso, así no tendrías que ir todos los días al hospital a que te pongan inyecciones, ni ir semanal, sino que sería hoy y ya. Sí. Entonces ahorita lo vamos a hacer, ¿listo? Poner la anestesia en la lesión con los bordes, pero también alrededor de la lesión. Humedecer la lesión, ni muy húmeda ni muy seca. Lo puse, hundí el botón, miren que está bien adherido, ahí está subiendo a 50 grados, llegó a 50, ahí ya me empezó a contar los 30 segundos. Pitó los 30 segundos, hundo el botón azul y levanto. Recuerde que no se pone ni así, sino que tiene que estar esta parte bien unida a la piel. Limpiar la lesión, puede que se le ponga más grande y es normal, o que le salgan ampollitas, es normal porque es una quemadura. Le vamos a dar una cremita para que se la apliquen, esa cremita se la van a aplicar en la mañana y en la noche. Se lava muy bien la lesión con agua y con jabón y se aplica la cremita. Muy bien. Vamos entonces acá a mirar Hay su una pregunta, pregunta. doctora. ¿Hay lesiones que tienen autocuración? ¿Existe el riesgo de aparecimiento posterior?
Autocuración, listo. No, realmente lo que uno hace con estos pacientes es hacerles el mismo seguimiento como si hubieran recibido un tratamiento. Y el riesgo de volver a aparecer está con estos que tuvieron esta como la desaparición total de la lesión o en quienes recibieron tratamiento. O sea, en ambos se les hace un seguimiento y esperar pues como que no esperar que no haya una reactivación. Dice, por favor, detallar un poquito más el tema de la anestesia. Se aplica una anestesia local con lidocaína, así como si fuéramos a poner unos puntos alrededor de la lesión. Se hace la aplicación como en mariposa, que es como uno lo ve, pues como uno lo aprende a hacer como una aplicación local en un procedimiento cualquiera. O sea, no tiene nada particular o diferente para la termoterapia. Sí se debe cubrir la lesión y un poco más alrededor. No hay que enviar nada. Más tarde vamos a mandar un link de asistencia y allí sí llenan unos datos que les vamos a pedir. Dice, la termoterapia, la temperatura que se aplica es siempre la misma o depende del tipo de lesión. Siempre se debe aplicar la misma temperatura, que son los 50 grados. O sea, la máquina la podemos poner la debemos poner siempre en 50. El link para registrar la asistencia lo enviamos ahora en el break que hay a la mitad. Y qué porcentaje de efectividad es este tratamiento, pues ya se ha demostrado hasta un 70%. Es importante cuando los pacientes nos preguntan esto, explicarle que ningún tratamiento es 100% efectivo, todos respondemos diferente, así como tenemos pacientes que responden a un antimoniato de hemoglobina sistémico y otros que no, lo mismo pasa con la termoterapia, todos respondemos diferente. Entonces, por eso es la importancia de hacer un buen seguimiento, que es lo que vamos a hablar al final. Nuevamente les comento, el link se va a enviar en la mitad, en el break que vamos a tener. Y no tienen que identificarse en el chat, eso lo vamos a hacer ahora en un link para el registro de asistencia. Veo que no hay más preguntas. No sé si entonces ya el doctor Alex nos comparte. El doctor Alex es un colega en Ecuador, él ahora también se va a presentar. Él estuvo en la capacitación que hicimos hace 2 años en Ecuador y ha tenido ya aplicaciones de termoterapia con lo que ha tenido diferentes experiencias. Entonces nos va a compartir como toda su vivencia en relación con la termoterapia. Muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, doctor. Ujú. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alex Armijos. Bueno, soy médico de acá de un centro de salud tipo C de la ciudad de Santo Domingo. Primeramente quiero agradecerles por la invitación. Y bueno, he querido compartir algunos de los casos que hemos tenido con la aplicación de la termoterapia. Entonces, no sé si puedo compartir mi pantalla. Sí, adelante. Ok, no sé si lo pueden visualizar tal vez. Ahora sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Como les mencionaba, realmente nosotros comenzamos el uso de la termoterapia a partir de mediados del 2023. Fue una experiencia realmente muy importante porque aquí en Santo Domingo realmente tratamos con antimoniato de meglumina. Y para lo que hemos manejado bastante estos casos, realmente es alarmante a veces ver cómo los pacientes se deterioran con las reacciones adversas que hemos tenido, ¿no? Ha habido pacientes que presentan dolores musculares intensos, rash, problemas cardíacos por el uso. Y cuando nosotros decidimos en la implementación del antimoniato, pues
Yo decidí tal vez dar un seguimiento un poco más estricto para ver cuál es la real magnitud de este tratamiento aquí, porque siempre surgía la duda, ¿realmente será efectivo en mi contexto, en mi región? ¿Qué es lo que pasa aquí en Santo Domingo con nuestros pacientes que nosotros tratamos? Entonces, el primer caso de la primera paciente que aplicamos nosotros termoterapia se trataba de una embarazada de 32.6 semanas. Casualmente ella vivía en un sector rural muy alejado de aquí, de la ciudad, a 2 horas. El centro de salud más cercano estaba a 1 hora y tenía una úlcera grande en la zona posterior del brazo derecho. Casi ya llegaba a los 900 milímetros. Aparte de tener un embarazo realmente complejo por el antecedente de ser de gran multigesta, 6 gestas, 2 abortos. Entonces es un problema realmente alarmante en este caso y evidenciar una úlcera grande que está abierta y que tiene un alto riesgo de sobreinfección, nos llamó la atención. La paciente acudió a nuestro centro de salud, se le brindó la asesoría adecuada, obviamente, se le procedió a medirle, aplicamos ese día la termoterapia. ¿Por qué? Porque la paciente incluso nos comentó que era difícil venir acá al centro de salud. Entonces, la ranchera que ella ocupa, pues se demoraba aproximadamente 1 hora para poder llegar a su lugar desde el centro de salud y tenía que irse rápido pues a coger la ranchera. Entonces inmediatamente la captamos, el mismo día vimos los resultados de exámenes de control que le había hecho el centro de salud, vimos que estaba todo normal, le sugerimos cuál era la opción terapéutica a la paciente, inmediatamente le limpiamos la lesión y aplicamos. Obviamente se pidió el contacto de la paciente para dar el seguimiento y informamos al centro de salud más cercano. En este caso, el pueblo más cercano de ahí era la Libertad del Toachi. Entonces me comuniqué directamente con el médico de ese centro de salud para informarle que hicimos el procedimiento con la paciente para que le dé el seguimiento continuo, ¿no? De la lesión. Ventajosamente, el centro de salud nos apoyó muy bien. Pese a la lejanía, se activó todo en este caso, el equipo de salud de ahí, quien se comunicaba directamente y nos mantenía informados. Entonces, después de la aplicación que se realizó el 16 de noviembre, la paciente directamente me pasaba sus fotos, las imágenes. Al 28 de noviembre la lesión ya se puede evidenciar que ya estaba presentando ya un poco de tejido de granulación, ¿no? Al 28 de diciembre ya tenía la lesión este aspecto, ¿sí? Al 7 de enero ya se puede evidenciar que ya existe un poco más de cierre de la lesión. Pero aquí nos llamó la atención la presencia de adenopatías que se encontraba laterales a la úlcera. Entonces, en ese caso, nosotros decidimos, y bueno, ¿qué procede en este caso? No podíamos usar antimoniato de hemoglobina por la etapa de gestación que la paciente tenía. Pues inmediatamente interconsultamos a dermatología, se hizo ya una valoración por ginecología para dar el seguimiento continuo de la paciente. Y bueno, nos mantuvimos expectantes hasta que se pueda realizar el parto de la paciente y el control posterior. Y de paso veíamos si es que en verdad las adenopatías tenían una resolución espontánea o si eclosionaban. Para el 26 de enero que la volvimos a convocar, ya pudimos evidenciar que ya hubo eclosión de algunas adenopatías. Entonces, la lesión que tratamos por la termoterapia ya estaba seca totalmente. En un periodo aproximado de unos 2 meses y medio, casi ya cerró. Pero el problema fue ya las adenopatías que se iban prolongando. Entonces, en este caso ya la valoró el área de dermatología, se mantuvo expectante hasta terminar el parto, se hizo el parto fue sin ninguna complicación y se le hizo una nueva valoración aquí en el centro de salud. Se la derivó a dermatología y la dermatología, en la parte de dermatología, indicó que se sugería ya el uso de la crioterapia, que es otra opción de tratamiento, pero la paciente mencionaba que no deseaba la crioterapia, dado que por las condiciones donde ella vive no podía movilizarse y recomendó que ella quería que la apliquen en el tratamiento sistémico. La dermatóloga obviamente le informó qué es lo que se debía hacer y entraron en acuerdo con el esposo y la paciente que iba a suspender la lactancia materna para usar el tratamiento sistémico con el antimoniato de hemoglobina. Ventajosamente las lesiones obviamente desaparecieron, ¿no? Y lo que cabe recalcar en esto es que de una lesión que era abierta, grande, que tenía un alto riesgo de infección. ¿Por qué? Por el mero hecho de las condiciones donde la paciente vivía. Hubo una resolución parcial de la úlcera porque comenzó a eclosionar. Y aquí nosotros nos detenemos en la parte importante de este tratamiento, ¿no?
que es el seguimiento posterior que se debe dar. Ventajosamente tuvimos el apoyo de los centros de salud que estaban más cercanos, que nos mantenían informados, y ventajosamente se hizo una resolución parcial para luego continuar en la etapa ya de lactancia materna de la paciente, pues con antimoniatos sistémicos en donde ya el riesgo ya es menos probable, ¿no?, que se produzca. En otro caso que también tuvimos aquí era de una lesión que se le aplicó al 30 de noviembre, ¿no? Una paciente que fue captada aquí. La condición de este caso fue realmente que fue la hermana y esta paciente la que presentaron la leishmaniasis. Por eso es importante que nosotros realicemos una búsqueda exhaustiva a nivel del hogar, de la casa. ¿Por qué? Porque si vemos el tratamiento es para detener que las lesiones comiencen a observar, pero si no combatimos al vector que se encuentra peridomiciliario, pues realmente seguirá más transmisión en el hogar. Y esto pasó con esta paciente. La paciente vino la hermana, vino ella. A la hermana, como tenía lesiones en el cuello, pues se le puso antimoniato de meglumina por las lesiones cercanas a cabeza. Pero ella tenía esta lesión en el tobillo. A ella le aplicamos el 30 de noviembre. El 11 de diciembre ya tenía este aspecto. Le curamos, mantenía ese aspecto. El 20 de diciembre ya comenzó a verse tejido que se debridaba. Y el 30 de enero tenía este aspecto, perdón, el 3 de enero ya tenía este aspecto. Pero ¿qué resulta en este caso? Como hay que explicarle al paciente, obviamente, que la termoterapia demora un tiempo, como explicaban, de un promedio de 2 a 3 meses para tener ya resultados. Al compararse ella con su hermana, que recibió el antimoniato sistémico, por lo menos con el antimoniato a los 20 días de tratamiento ya se hubo un cierre, ¿no? Pero en cambio con la termoterapia demoraba. Entonces la paciente entraba en una desesperación pensando que el tratamiento no se le iba a dar resultados. Pese a que nosotros hicimos la explicación previa, le informamos todos los efectos. Entonces al final del día la paciente decidió de que pensaba de que no iba a haber el cierre de la úlcera, pensaba de que no estaba dando resultados, ¿sí? Y obviamente decidió el uso de antimoniato ella también. Obviamente en ese sentido nosotros no podemos decirle no a la paciente. Si ella está decidida en que quiere cambiar de terapia, pues la cambiamos, no hay ningún problema. Pero es importante aquí detallar cuál es la información que yo le traigo a mi paciente, la información real. Y obviamente, como mencionaba la doctora, nosotros no podemos mencionarle al paciente de que ya con esta terapia es la única que se puede aplicar. Hay pacientes, como yo les menciono más abajo, que hay pacientes en donde no se evidencia la apertura de la úlcera, pero se toma otras acciones, ¿no? Y lo importante es el seguimiento. En este caso de acá, le aplicamos una termoterapia el 7 de diciembre, ¿no? La lesión, obviamente, la limpiamos muy bien para que tenga buena probabilidad de éxito de la termoterapia. Al 16 de diciembre ya la lesión se mantenía en ese sentido, ya había costra, ¿no? Al 21 de diciembre en la consulta que lo vimos ya estaba totalmente cerrada y al 24 de enero ya se mantenía en ese sentido. Entonces, es importante que nosotros demos el seguimiento continuo. Si bien las normas de la OPS nos comentan un tiempo prudencial, pero yo he querido hacerle de esta forma más detallada para de alguna manera ir indicando a los demás pacientes que quieren adquirir la termoterapia o quieren asumir la termoterapia, indicar cuál es el proceso real de la enfermedad y cómo se puede curar, ¿no? Es la mejor mostrar la evidencia que muchas veces ellos no nos van a entender muchos aspectos. En este caso de un paciente que le aplicamos el 21 de diciembre, el paciente presentaba la lesión de este contexto, ¿no? Se le aplicó y al 23 de febrero ya mantenía la úlcera totalmente cerrada. Entonces, tenemos aquí un proceso de más o menos 2 a 2 meses y medio donde ya vamos a ver resultados. Muchos pacientes al mes ya no quieren aplicarse, quieren pasar a otro tratamiento, porque muchas veces los vecinos que han tenido leishmaniasis, ellos comentan de que no está dando resultados. Y muchas veces, a veces resulta incluso sorprendente, ¿no? Que a veces hasta profesionales médicos incluso no quieren sugerir muchas terapias de estas porque dicen que me ha tocado llegar, ¿no? Que nos dicen que tal vez eso no sirve y que esto no es aplicado. Y por eso es que nosotros con esta evidencia, pues nosotros podemos probar, ¿no? Sectores como Julio Moreno, sectores rurales, ¿no? En este caso, en cambio, podemos ver las lesiones pequeñas, hay lesiones totalmente pequeñas, ¿sí?
lesiones pequeñas que se han manifestado, pero en este caso que aplicamos el 4 de enero, el 8 de febrero, miren cómo se manifiesta, comenzó a haber otras lesiones alrededor. En este caso, nosotros nos llama la atención, porque esta lesión que está pequeña se comienza a manifestar con otro tipo de lesiones satelitales, cuando en el examen físico, en la atención médica, estaba totalmente pequeña. Se aplicó la termoterapia el 8 de febrero, resultó en esas lesiones. Entonces, obviamente, nosotros no vamos a esperar que las lesiones comiencen a abrirse más. Inmediatamente le sugerimos al paciente aplicar segunda línea terapéutica, en este caso el antimoniato de meglumina. Y mejoró la úlcera, cerró. Pero aquí está lo importante, que el tratamiento en sí se apoya con el seguimiento constante del paciente. Entonces, lo convocamos inmediatamente, le dimos la sugerencia y le aplicamos la termoterapia. En este caso, me parece muy llamativo porque este caso fue de un paciente de 92 años, un paciente de 92 años, que el paciente estuvo recibiendo tratamiento en un centro de salud que se llama Yuriquín. Entonces, el paciente anciano tenía obviamente algunas comorbilidades, en este caso tenía, el diagnóstico se le realizó por biopsia, tenía insuficiencia vascular periférica, ¿sí? Y se le detectó la leishmaniasis por medio de una biopsia. El paciente cuando recibía la dosis de antimoniato número 12, comenzó a tener problemas cardíacos, comenzó a tener arritmias. El médico del centro de salud le hizo un electrocardiograma y se evidenció prolongación del segmento cutáneo. Entonces, inmediatamente nos contactó a nosotros y nosotros inmediatamente le sugerimos la aplicación de la termoterapia. Entonces, comenzamos la aplicación de la termoterapia y más o menos al 8 de febrero ya la lesión ya estaba evidenciándose el cierre, ¿no? El cierre. Obviamente hay que tomar en cuenta que el paciente tenía problemas vasculares, ¿no? Y el paciente, obviamente, por su edad y como no había quien le haga los cuidados frecuentes a este paciente en su hogar, pues el paciente se fue a vivir con su hijo a la ciudad de Ibarra. Entonces, la última revisión de la historia clínica que le hacen los controles mensuales por las enfermedades crónicas que él maneja en el centro de salud, pues se evidenció de que el médico coloca de que la úlcera está cerrada completamente. No tenemos una imagen de cómo resolvió el paciente, pero en las historias clínicas que se detallan en el sistema, pues se evidencia el cierre completo de la úlcera, ¿no? Entonces, es importante también aquí evidenciar cómo el sistema se activa, ¿no? El sistema se activa para el manejo de estos casos, que es importante porque si no tenemos esa comunicación entre el centro de salud que se encuentra en la localidad, el centro de salud que va a aplicar la termoterapia y el hogar del paciente, pues no va a fluir esto. ¿Por qué? Porque realmente el control y el éxito de la termoterapia, como se evidencia aquí, es el seguimiento. ¿Por qué? Porque la duda del paciente es si me está siendo efectivo o no me está siendo efectivo. Aquí tenemos otro caso que captamos aquí. El paciente se infectaba en el sector Viche, de Esmeraldas, que son muy comunes que llegan acá. Se le aplicó el paciente por la distancia y por lo que no viaja frecuentemente a Santo Domingo, pues nosotros le aplicamos inmediatamente la termoterapia y el seguimiento lo hicimos telefónicamente. El paciente al 8 de abril lo volvimos a convocar, que es cuando pudo volver a Santo Domingo, y le tomamos una foto de su úlcera y no tuvo reactivaciones. Entonces son tratamientos que nosotros aplicamos constantemente y el seguimiento es clave. Hemos aplicado a niñas, en este caso una chica de 11 años. La característica de este caso, bueno, es muy común aquí que hay farmacias en la zona rural que muchas veces estas farmacias adquieren antimoniato de meglumina y las venden a los pacientes, las venden a 5 o 6 dólares las ampollas. Entonces realmente aplica unas pocas ampollas en infradosificación y no hay cierre, no hay cierre. Y este es el caso de esta paciente. La diagnosticamos, la paciente había estado colocándose el antimoniato de meglumina en la zona, en las úlceras del brazo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que la paciente comenzó a hacer reacciones locales a la aplicación del antimoniato. La familiar mencionaba que presentó un rash. Entonces nosotros inmediatamente no podíamos, obviamente, aplicarle un antimoniato, pero teníamos la termoterapia. Le aplicamos la termoterapia el 23 de agosto. El 27 de septiembre la lesión se mantuvo así, hubo cierre. Pero ¿qué resulta? Que la paciente después, el 15 de noviembre, se evidencia la aparición de nuevas úlceras alrededor. ¿Sí? Se manifiesta la presencia de úlceras alrededor. Casi a los 2 meses más o menos de la aplicación de la termoterapia. Por eso es importante el seguimiento, ¿no? Entonces, bajo este contexto, ¿nosotros qué decidimos? ¿Le aplicábamos un antimoniato? Obviamente no, porque ya me estaba evidenciando que tenía una
una reacción alérgica presumible, aunque no la evidenciamos, pero por lo que nos contaba. Entonces nosotros decidimos aplicar otra dosis de termoterapia a las lesiones que estaban satelitales y las aplicamos el 27 de noviembre. Las aplicamos a estas y la última revisión que le hicimos fue esta semana, el 23 de marzo, en donde ya nos evidenció el cierre completo de las úlceras, ¿no? Ahora, no es que acaba aquí, obviamente, sino que ya las vamos a hacer seguimiento constantemente para evidenciar qué es lo que va pasando con los pacientes. Pero aquí evidenciamos que es un manejo que le hemos realizado, obviamente, continuamente y el control, sobre todo, para poder evidenciar qué es lo que va pasando con estos pacientes. Tal vez en estos casos se sugiere, o lo que sugeríamos en la práctica que nosotros hemos aplicado, una aplicación extra a las lesiones que estaban satelitales, evidenciando, obviamente, que no existen otras adenopatías. Pero obviamente viene el control posterior hasta ver qué es lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no manifiestan una diseminación linfática de la leishmaniasis, pero hay pacientes que manifiestan inmediatamente. Por eso es importante el seguimiento continuo. Aquí tenemos otros casos que hemos aplicado el 6 de noviembre, igual a personas que han concluido este centro de salud, como ya podemos ver el 6 de diciembre el cierre. Esta lesión de una paciente que vino de San Jacinto del Búho, un sector rural igual. Aquí teníamos dos lesiones a nivel de la región mamaria izquierda y en la pierna, en la región del muslo izquierdo también las lesiones. Aquí teníamos, las lesiones son pequeñas, pero era el número de 4. Decidimos bajo el paciente quiso aplicarse la termoterapia porque no quería obviamente aplicarse el antimoniato por todo lo que le comentamos. Y aquí podemos evidenciar que hay el cierre de la lesión completa, ¿no? El cierre completo de las lesiones, ¿sí? Otro paciente que aplicamos igual, tenemos un paciente que provenía de las Mercedes, un sector rural igual. Al paciente se le aplicó el 27 de diciembre. Al 2 de enero la lesión ya permaneció ya cerrada y al 22 de marzo ya la lesión se completó totalmente, se cerró completamente, no existe adenopatías, no existe ningún otro tipo de complicación hasta el momento, porque igual como comentaba la doctora, el seguimiento se lo hace hasta los 6 meses, ¿no? En el 2025 nosotros tuvimos la aplicación de este paciente. Bueno, el paciente tuvo un accidente de tránsito hace 15 días, nos informó la madre y lamentablemente ya falleció, pero él también recibió un tratamiento de antimoniato, perdón, de termoterapia, ¿no? Y tengo aquí otro paciente que le aplicamos igual en el brazo. El 7 de febrero se le aplicó y al 22 de marzo ya tenía la lesión parcialmente cerrada. El próximo control lo vamos a realizar ya en unos próximos semanas para ver si ha cerrado completamente, ¿no? Y este casito que me parece muy importante, ¿no? Porque aquí realmente vemos la utilidad de la termoterapia, ¿no? Es un paciente que nos derivaron de un centro de salud rural igual. El paciente tenía antecedentes de estar en tratamiento por linfoma no Hodgkin, estaba en tratamiento ya con hematología. El paciente tiene además diabetes, tenía también hipertensión. El paciente estaba recibiendo tratamiento ya en la ciudad de Quito, ¿no? Nosotros nos derivaron con esta foto, le vimos aquí en la consulta, el 7 de febrero le aplicamos la termoterapia, el 22 de marzo ya se mantuvo así, y el 25 de marzo se encontraba en este aspecto. Pero ahora, ¿qué es la característica de este paciente? Que muchas veces habemos tal vez profesionales que muchas veces no conocemos mucho la efectividad. Yo sé que cada paciente es un mundo distinto, ¿no? Pero este paciente que estaba manejándose de acuerdo al manejo correcto, estaba viendo cierre, que se comunicaba, obviamente se decidió en la parte del tratamiento que él recibía por hematología, decidió aplicarse la termoterapia, perdón, el antimoniato de neglumina. Entonces, inmediatamente iniciaron el antimoniato de neglumina, obviamente sin cumplirse aún los tiempos que se aplicaban para poder evidenciar el cierre completo, ¿no? Obviamente se evidenció un cierre completo y están aplicando ahorita el antimoniato de neglumina, obviamente bajo la indicación de su médico tratante, en este caso que es el área de hematología del hospital. Pero es importante aquí también tomar en consideración muchos aspectos, ¿no? Cada paciente es un mundo distinto, cada paciente hay que darle seguimiento constante. Yo he querido tal vez presentar estas imágenes
que muestran la realidad que nosotros nos manejamos en los centros de salud que estamos aplicando, ¿no? Hemos tenido obviamente casos de éxito, como podemos ver ahorita. Hemos también tenido casos de que ha habido, en este caso, diseminación con adenitis, ¿no? Pero se ha manejado en la medida que se va presentando los casos. Obviamente explicándole al paciente que ningún tratamiento es efectivo bajo esta enfermedad, porque no sabemos realmente dónde está progresando. Cabe mencionar obviamente que esta evidencia que nosotros tenemos es importante. ¿Por qué? Porque más adelante, ¿qué es lo que estamos, cómo se va a manejar las terapias? Tal vez el antimoniato de meglumina, por todas las reacciones que hemos visto en pacientes ancianos, en niños que van manifestando, tal vez debería solo dedicarse, como se está haciendo ahora, a tratamientos exclusivos. La termoterapia, obviamente, aplicarse a tratamientos localizados en la mayor parte de casos. Pero cabe aquí algunas dudas, ¿no? Sería muy importante ver a qué cepas de leishmaniasis son más efectivas esta termoterapia, ¿no? Que he tratado de muchas veces de buscar, pero no es muy claro aún. Como en el caso de este paciente, que obviamente se aplicó la termoterapia y tal vez a las semanas una diseminación. Y otras lesiones muy características que se mantuvieron en cierre. Entonces, habría que ver más adelante, según la evidencia que se vaya mostrando, según los casos, llevar un registro para evidenciar a qué cepas son las más efectivas. Aquí podemos ver que a la mayor parte estamos siendo efectivas, ¿no? En adultos, en ancianos. Pero yo pienso que en algún momento la termoterapia pues mejorará sustancialmente en muchas terapias y muchas reacciones adversas que hemos presentado. Ha habido pacientes que presentan insuficiencias renales que hemos visto aquí, insuficiencias hepáticas por el uso del antimoniato que hemos visto. Y realmente con esos pacientes de los 14 pacientes que hemos tratado a lo largo de este tiempo, pocos casos, dos o tres, que hemos tenido que recurrir a otras terapias. Yo creo que esto es lo que yo les puedo mostrar. Tal vez falta aún más dar seguimiento, falta dar más controles, pero creo que de mi parte he tenido buenas experiencias con el uso de termoterapia aquí en el primer nivel de atención y hemos manejado súper bien bajo el seguimiento que hemos estado dando. Eso en cuanto yo les puedo mostrar. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias, doctora Juliana. Doctor Alex, muchísimas gracias. Como siempre, de verdad que me parece demasiado bonito toda esta recopilación de los casos y quiero llamar la atención a lo que el doctor Alex y lo que yo les comentaba antes, la importancia de explicarle muy bien al paciente qué le va a pasar, qué es normal, al cuánto tiempo son las revisiones, cuándo se esperan las revisiones, porque si no les explicamos sucede lo que en algunos casos le pasó al doctor Alex. El vecino, el hermano recibió antimoniato de meglumina y entonces de una vieron que no cicatrizaban igual y se cambian al tratamiento. Entonces es muy importante explicarle muy bien al paciente y estar siempre también disponible para alguna duda. Este paciente que recibió tratamiento, que estaba cicatrizando y aún así, perdón, y aún así le dieron un tratamiento sistémico y sabiendo que sí estaba mejorando. Entonces es muy bueno que nuestros pacientes cuenten como con todo el apoyo para poder explicarles muy bien todo. Adicionalmente también entonces, no solamente explicarles al principio los posibles efectos adversos y los cuidados que deben tener, sino siempre, o sea, en cada consulta, lo que yo hago con mis pacientes es recordarles al principio de la consulta, mientras los reviso y al final antes de que se vayan, para que eso les quede a ellos interiorizado. Doctor Alex, de verdad, muchísimas gracias. Como ven, ha tenido buenos casos, ha tenido respuestas, lo mismo que decíamos ahora anteriormente, no podemos garantizar ninguna curación a ningún paciente con ningún tratamiento, pero la importancia del seguimiento es la que nos va diciendo si están respondiendo al tratamiento o no. Voy a mirar si de pronto hay preguntas. Bueno, el link de asistencia, como ya les hemos dicho, lo damos ahora. Si tenemos un paciente con una alteración cardíaca, por ejemplo, y contamos con la termoterapia, preferir siempre la termoterapia, pero si se le puede dar el intralesional, hacerle un buen seguimiento del electrocardiograma.
En general, los pacientes que pueden recibir un tratamiento local son aquellos pacientes que tienen una, dos o tres lesiones. Pueden ser úlceras, nódulos o placas, no importa el tipo de lesión que sea. El área de cada lesión debe ser máximo de 900 milímetros cuadrados. Pueden estar en cualquier localización, excepto la cabeza y las regiones en las articulaciones. El paciente debe ser inmunocompetente y muy importante en lo que hemos insistido mucho, que se le puede hacer un buen seguimiento. Adicionalmente, como ya les había comentado entonces, este tratamiento se le debe dar a personas que no hayan recibido ningún tratamiento anterior para esa infección, pero para la infección actual. Si el paciente le dio hace años, en algún momento, otro caso de leishmaniasis, pero este es un caso nuevo en otra parte del cuerpo, no hay ningún problema y se le puede dar. ¿Cómo es el esquema entonces del tratamiento? Lo que hacemos, vimos que con la termoterapia era una sola sesión, con el esquema de tratamiento con el antimoniato de meglumina intralesional son 5 aplicaciones en total. Si contamos con las dos opciones, la termoterapia o el intralesional, la mayoría de los pacientes van a preferir la termoterapia porque es una sola sesión, pero digamos que si no contamos con la termoterapia, igual esto también son mucho menos veces. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Es que me voy a poner los audífonos porque empezó a llover durísimo. Mm, pero sí se le escucha. Y ya me escuchan mejor. Sí, está bien. Listo. Entonces, 5 aplicaciones en total, las que se deben hacer, una por semana aproximadamente. Entonces, en un intervalo de 7 días entre cada aplicación. Y la dosis que debemos administrar debemos calcularla multiplicando una constante que es 0.008 por los milímetros cuadrados del área de la lesión. Recordemos que para calcular el área, entonces debemos elegir el diámetro mayor de la lesión, esa sería la primera medida, y trazamos perpendicularmente el diámetro mayor que quede perpendicular. Al multiplicar estas dos dimensiones nos daría el área de la lesión, tanto para lesiones ulceradas como no ulceradas. ¿Cuál es el procedimiento? Nuevamente vuelvo y les comento, muy importante tener todos los materiales necesarios listos, que no tengamos que quitarnos de nuevo los guantes o suspender el tratamiento porque nos faltó algo. Explicarle al paciente el procedimiento y los efectos secundarios. Debemos explicarle muy bien qué le vamos a hacer, qué va a sentir. Luego preparamos la lesión, que es limpiarla, ya sabemos cómo la debemos preparar. Luego realizamos el procedimiento y finalmente damos las indicaciones, todos los cuidados que debe tener y recordamos esos posibles efectos secundarios que pueda tener. ¿Qué materiales necesitamos entonces? Necesitamos jeringas de 5, de 3 o de 1 ml, dependiendo del tamaño de la lesión. Algunas veces vamos a aplicar menos de un mililitro, pero otras veces puede que apliquemos más de 3 o más de 5, entonces dependiendo de eso, las jeringas. Agujas muy pequeñas, de un calibre pequeño, pueden ser con las que aplicamos la insulina, generalmente con esas nos va muy bien. Gasas, jabón con clorexidina si contamos con él, sino con el jabón con el que lavemos normalmente las lesiones o solución salina, una vaselina o un antibiótico tópico solo si es necesario, si la lesión no está sobreinfectada con vaselina o con un protector cutáneo basta, y todos los elementos de bioseguridad que necesitemos para poder realizar el procedimiento. Recordemos entonces que debemos limpiar muy bien la lesión y toda la piel alrededor. Si tenemos una costra o tejido desvitalizado, lo debemos retirar y mientras hacemos eso le recordamos al paciente que debe mantenerse la lesión sin costra, que se la debe lavar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Si no puede, al menos en la mañana y en la noche. Luego secamos la lesión y los bordes con una gasa y ahí ya recordemos que entonces ahí sí podemos proceder a medir la lesión. No la vamos a medir antes de limpiarla porque si tiene una costra, si tiene tejido desvitalizado, nos puede dar una medición diferente.
Vamos a recordar entonces cómo hacemos la medición de la lesión, que fue lo que vimos ayer y lo que repasamos al inicio del encuentro de hoy. Entonces elegimos el diámetro más grande que veamos, que en este caso diríamos que sería más o menos este. Ese sería entonces el primer diámetro, el diámetro mayor, y digamos que este diámetro mide 28 milímetros. Ya luego entonces yo elegiría el diámetro perpendicular, también el mayor, o sea, la parte más larga que yo vea de la forma perpendicular. No lo pongo por acá porque acá sería mucho menor, ni por acá porque sería menor, sino por la parte más larga. No quiere decir que sea siempre en la mitad. Hay lesiones que de pronto, si esta lesión fuera, digamos así, entonces el diámetro mayor perpendicular no sería acá, sino que ya sí sería acá, la parte más larga, ¿cierto? Entonces, en este caso sería esta parte el diámetro mayor. Digamos que ese diámetro el diámetro perpendicular mide 19, entonces, yo les borro. Mide 19, entonces vamos a calcular el área de la lesión. ¿Cuál sería el área de la lesión? Multiplicamos ambos diámetros. 28 por 19 nos da 532. Teniendo en cuenta las indicaciones para el tratamiento local, la lesión debe medir menos de 900 milímetros cuadrados, o sea que esta lesión aplica para un tratamiento local. Por lo que podemos ver, no parece que tuviera la lesión en la cara ni en las articulaciones, aplicaría y el paciente, digamos que no sufre de ninguna alteración de la inmunidad y no ha recibido tratamiento para esta lesión, entonces se puede calcular la dosis para poder aplicar el tratamiento. Entonces, para calcular la dosis, ¿qué debemos hacer? Multiplicar el área de la lesión por una constante, la que les decía ahora, 0.008, y ahí me va a indicar entonces cuál es la dosis a aplicar. A este paciente yo le voy a aplicar 4.2 mililitros de antimoniato de meglumina. Miren que lo que vamos a hacer es entonces una aplicación semanal, solamente 5 veces. La cantidad de antimoniato de meglumina que vamos a utilizar es mucho menor que la del sistémico y con una adecuada respuesta. ¿Cómo la vamos a aplicar entonces? Miremos que este paciente mide 28, el diámetro mayor, y el perpendicular 19. Dependiendo el diámetro mayor, realizamos la aplicación. Si el diámetro mayor, o sea, el primero que trazamos, si ese diámetro mayor es menor de 15 milímetros, lo que debemos hacer es dar una sola aplicación, o sea, la forma de la aplicación intralesional sería por una sola punción. Si el diámetro mayor es entre 16 y 29, lo que debemos hacer es realizar 2 punciones, 2 aplicaciones. Si ponemos la lesión como si fuera un relojito, se la pondríamos a hacer entonces a las 12 y a las 6, en el polo superior y polo inferior. Como esa dosis que me dio la divido en 2. Y si el diámetro mayor es más de 30, entonces debo hacer 3 aplicaciones. Como si fuera un relojito, entonces sería a las 12, a las 4 y a las 8. Si es más de una aplicación, o sea, desde 16 milímetros en adelante, lo que debemos hacer es repartir equitativamente entre todas las punciones. En nuestro paciente del ejemplo, el diámetro mayor es 28, o sea que debemos hacer esta dosis, que son 4.2, ponemos en la parte superior 2,1 y en la parte inferior 2,1, ahí sumando entonces toda la cantidad total. Ahí ya tenemos entonces, ya calculamos la dosis que le vamos a dar al paciente. Lo que vamos a hacer es que le vamos a explicar que vamos a limpiarle la lesión, que vamos a aplicarle tantas punciones dependiendo de las que le toquen y que él va a sentir dolor y algunas veces lo que ellos dicen que sienten es como si les estuviera como ardor el medicamento. Pero les explicamos que es durante el procedimiento y que ya después no va a sentir, no va a tener esa sensación. Es muy importante que ellos sepan que les va a doler o que les va a arder, porque luego ya van a estar tranquilos mientras sienten este ardor. ¿Cómo lo aplicamos entonces? La aplicación es subcutánea.
lo primero que debemos hacer es envasar la cantidad exacta del medicamento en la jeringa directamente desde la ampolla. Idealmente, como les decía, usar la aguja más fina, y lo que siempre recomendamos es que la jeringa sea de conexión de rosca para la aguja, porque algunas veces hay algunas agujas que no son de conexión rosca, y esto hace que mientras uno está aplicando el tratamiento subcutáneo haya una resistencia y se disloque entonces la aguja, entonces se sale el medicamento. Entonces, por eso es mejor siempre con una que sea de rosca. ¿Cómo vamos entonces a inyectar la aguja? ¿Cómo la vamos a insertar? Vamos a ubicarlo, digamos que esta es nuestra paciente, la que estábamos viendo, dijimos que lo íbamos a poner en 2 aplicaciones, 1 y 2, entonces lo que debemos hacer es que debemos poner la aguja a unos 5 a 10 milímetros del borde de la lesión, con el bisel hacia arriba, el bisel de la aguja hacia arriba, y la ubicamos en un ángulo con la piel entre unos 30 a 45 grados. Luego vamos a inyectar, vamos profundizando, vamos insertando entonces, profundizando entre unos 0,5 a 1 centímetro, apuntando siempre hacia el centro de la lesión. Entonces ustedes pueden ver que acá está apuntando hacia el centro de la lesión y voy profundizando más o menos hasta 1 centímetro. Y ya luego entonces dirigimos esta punta hacia el centro de la lesión y aspiramos para confirmar que no estemos dentro de un vaso. Después de que confirmamos de que no está dentro de un vaso, entonces aplicamos el medicamento, y lo que debemos hacer es que a la medida que vamos inyectando el medicamento, vamos returando la aguja lentamente. Uno va viendo que se va abombando la lesión, pero es importante que la lesión no se nos ponga blanca con un efecto como de piel de naranja, porque si se pone así, quiere decir que está muy superficial, entonces debo devolverme y profundizar un poco más la aguja. Ya después de que terminemos esto, entonces cubrimos la lesión con una gasita, y yo generalmente uso vaselina o un protector cutáneo, es más para que el paciente no se le pegue tanto esa gasita de la lesión. ¿Qué le puede dar entonces al paciente? Puede sentir dolor durante la aplicación, y también le puede doler por unos 2 o 3 días, se le puede inflamar la lesión y es normal, y se le puede poner también eritematoso, se le puede poner rojito y también es normal. Esto es muy importante decirle al paciente, porque si no le explicamos eso, entonces él va a llegar asustado a la casa o a la próxima consulta cuando tenga estos síntomas y no los esperaba. ¿Qué es importante tener en cuenta con esto? Que a pesar de que sea el mismo medicamento que utilizamos de forma sistémica, este no tiene ningún efecto en todo el cuerpo, y entonces es muy seguro y pueden seguir su jornada laboral o su trabajo totalmente normal. Para tener en cuenta entonces, en las guías dice que se puede aplicar anestésico local antes de aplicar el medicamento, no combinado la lidocaína con el antimoniato, sino que primero ponemos la anestesia local de la misma forma como se pone para cualquier manera, como si fuéramos a hacer una termoterapia, como si fuéramos a poner unos puntos de sutura, y el medicamento lo aplicamos en los botones anestésicos. Dentro de mi experiencia, ¿yo qué digo? No es necesario ponerlo, el dolor no es intenso, es más el riesgo de estar haciendo varias punciones para la anestesia y luego para el medicamento, y realmente es un proceso muy tolerable incluso pues en menores de edad. Siempre, nuevamente, soy muy insistente, orientarles sobre los cuidados y la limpieza de las lesiones, que eso es lo que más quiero que tengan entonces en cuenta, que se laven muy bien la lesión, que se quiten la costra, que no se la mantengan tapada, y recordarles los posibles efectos secundarios. Ya en las próximas sesiones, que recordemos que es una sesión semanal, hasta 5 sesiones, entonces le preguntamos si ha tenido otros efectos adversos, cómo está la lesión, vuelvo y mido la lesión y vuelvo y calculo la dosis. La dosis no es la misma para cada sesión, sino que cada vez que yo vea a mi paciente, mido la lesión y calculo la dosis. Si sobra medicamento en la ampolla, lo debemos desechar, pero es importante que esto no se debe guardar para la siguiente aplicación
a la próxima sesión y al otro día. Pero si yo tengo varios pacientes que están recibiendo tratamiento intralesional, yo sí puedo utilizar la misma ampolla, lógicamente sin haber metido la misma aguja contaminada en la ampolla, y yo lo que puedo hacer es programar mis pacientes para que poder optimizar el uso de la ampollita. Si la dosis de un paciente es 1, de ahí saco 1 centímetro, si la del otro es 3, ahí ya me voy gastando una sola ampolla y podemos optimizar el uso del medicamento. Siempre vamos a anotar en la historia clínica la fecha y la dosis que se administró para cada lesión. La importancia de siempre tener documentada la información, incluso como nos mostraba el doctor Alex, esa evolución de los pacientes con imágenes es muy enriquecedor para nosotros, para mirar la evidencia local. Con esto podemos generar y decir, vea, a nuestros pacientes les va muy bien con ese tratamiento, o vea, definitivamente acá está pasando algo que no están respondiendo. Pero si no tenemos evidencia, no sabríamos cómo llegar a estas conclusiones. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar entonces un video como el que les mostré ahora con la termoterapia, y entonces ya luego el doctor Darling nos va a contar su experiencia con los tratamientos intralesionales. Tal vez Vamos solo a una poner. pregunta que hay. Buenas tardes con todos. Doctora, ¿qué sucedería si se pinchara en un vaso? Pues realmente sería aplicar el medicamento no en la lesión, sino en el vaso, y no es lo ideal, hay que aplicarlo directamente en la lesión, a lo mismo que cuando ponemos una inyección intramuscular, siempre debemos revisar que no se ponga en los vasos, sino que se ponga de manera intramuscular, pero acá sería que quede en la lesión y no que se distribuya. ¿Alguna otra pregunta? No, de momento no. Entonces, voy a compartirles acá esto sobre la técnica. Ahí escuchan. Para poder hacer el tratamiento con Sí, brufantil se escucha. intralesional es preparar los materiales necesarios. Tenemos las gafas, tenemos una cremita, tenemos las jeringas. Antes de iniciar el procedimiento, le vamos a explicar al paciente qué le vamos a hacer. Vamos a preparar la lesión, vamos a mirar cuánto mide la úlcera. La dosis a administrar es 0.008 mililitros por cada milímetro cuadrado del área. Por eso es muy importante medir adecuadamente la lesión y calcular el área de la lesión. Empezamos a aplicar con el bisel hacia arriba a un ángulo entre 30 y 45, apuntando hacia el centro de la lesión. Antes de aplicar el medicamento, debemos verificar que no esté en un vaso, entonces aspiramos y luego ahí sí ya, si no hay salida de sangre, podemos aplicarlo. Lo vamos a inyectar retirando la aguja lentamente, y vamos viendo algunas veces, no siempre, que se produce un abombamiento de la piel por debajo de la lesión. En caso de que veamos la piel de naranja o un blanqueamiento, quiere decir que estamos muy superficiales y debemos ingresar un poco más. Vamos a hacer 5 aplicaciones con un intervalo promedio de 5 días entre cada aplicación, pero puede ser cada semana, puede ser de 7 días de intervalo. Si es necesario, cubrirla con crema. Finalmente, cubrimos la lesión con gasa, una capa delgada de gasa. Les vamos a dar las indicaciones de cuidados y explicarles los posibles efectos adversos. Muy bien, bueno, bienvenido, doctor Darling. Buenas tardes, ¿me escuchan? Así es, bienvenido, muchas gracias por estar. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Juliana, doctor Santiago, doctor Fabio Montero? Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Creo que nos vamos a llevar mucho más conocimiento sobre esta enfermedad, pues forma parte pues de las enfermedades tropicales desatendidas. Si me permiten, tal vez voy a compartirles una presentación para que podamos
ir viendo lo que he preparado el día de hoy. Adelante, muchas gracias, doctor. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, ya hemos conversado un poquito sobre la leishmaniasis, hemos visto los tratamientos, la parte clínica. Tal vez es un poquito también importante recordar pues que recién en el mes de enero también ya celebramos el Día Mundial de la lucha contra de las enfermedades tropicales desatendidas. Entre ellas, de estas 20 enfermedades, pues corresponde a leishmaniasis, es una de las enfermedades que prácticamente, ¿qué quiere decir desatendidas? De que prácticamente no hay fondos, no hay procedimientos, son enfermedades que prácticamente no reciben atención como tal y bueno, hay desinformación con respecto a estas enfermedades. Para ponerles un poquito de contexto, yo trabajo en, en Taisha. Taisha es un cantón que se encuentra ubicado en la provincia de Morona, Santiago. Entonces, aquí en el cantón de Taisha, pues hay muchas de estas enfermedades que se representan como enfermedades tropicales desatendidas, entre ellas Chagas, Pian, Leishmaniasis, entre otras, tracoma, sarna. Entonces, para recordar un poquito sobre esto. ¿Qué quiere decir? Taisha es una población pues, que se encuentra fronteriza con el Perú. Hay mucha movilidad, son comunidades de difícil acceso. Nosotros contamos con prácticamente 21 unidades, de las cuales la mayoría son puestos de salud que se encuentran en comunidades. La parte cultural de acá, pues, que predomina es la parte Shuar y Achuar, que, bueno, también van a ver que hay algunas limitaciones con respecto a esto de la leishmaniasis, pero que hemos trabajado y pues que vamos mejorando día a día año con año, pues esta parte de la educación. Es importante mencionar a que acá en Taisha la enfermedad de la leishmaniasis es una enfermedad que ya les ha acompañado por muchos años aquí a los ciudadanos, a la población, y que ellos ya conocen prácticamente cuando les da leishmania, porque les ha dado a veces en su vida, si le pueden preguntar a un adulto de unos 75, 80 años, y le va a decir que le ha dado siquiera unas 3, 4 veces la leishmaniasis en su vida. Entonces, para ponernos un poquito en la parte del contexto, es importante también hablar de la parte epidemiológica, cómo estamos en la parte primero nacional y luego vamos a ver cómo estamos localmente. La leishmaniasis no ha habido variaciones prácticamente en la parte de reporte de casos. Desde el 2019 estamos manejando entre 1000 a 1300 casos reportados hasta el 2024, ¿verdad? Eso es lo que reporta pues la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública con respecto a esto. Primero, ¿qué quiere decir esto? Que se mantiene estable. Obviamente se mantiene estable porque es una de las enfermedades desatendidas tropicales. No, a pesar de que hay estos programas para capacitar, para hacer diagnóstico, para hacer tratamiento, también es importante reforzar siempre, cada 6 meses, y lo venimos nosotros también trabajando. Yo trabajo aquí en el Distrito de Salud, soy estratega de prevención y control, y pues cada 6 meses realizamos lo que estamos ahorita verificando con la doctora Juliana. Sí, toda esta información, pues cada 6 meses nosotros hacemos una réplica de todo lo que es un taller teórico práctico sobre leishmaniasis. Dentro de la parte de a nivel nacional, Morona Santiago pues, representa la mayoría de los casos reportados, 254 casos, seguido de Pichincha con 200 casos, Sucumbíos con 69, el doctor Alex, que me parece que me dijo que era de Santo Domingo, 67 casos reportados durante el 2024, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Morona Santiago representa prácticamente un 25% de los casos de leishmaniasis a nivel nacional. Y de esos, en 2024, de esos 254 casos, pues el cantón Taisha representa más del 50% de los casos que se han reportado en el BIEPI. El cantón Taisha pues está constituido pues de 5 parroquias: Guasaga, Tutinesa, Pumpuenza, Macuma, Taisha. En sí, Macuma y Taisha son un poquito más accesibles por vía terrestre. Sin embargo, hay lugares donde solo se puede acceder por vía aérea, por ejemplo, en las parroquias de Pumpuenza, de Tutinesa y de Guasaga. Que bueno, esos son un poquito de nudos críticos que tenemos acá para la parte del diagnóstico y tratamiento de leishmaniasis. Sin embargo,
Nosotros creo que se hace un buen trabajo con la comunidad, con la parte de promoción de la salud, con la parte de prevención también, eh, porque trabajamos bastante con facilitadores comunitarios, con vigilantes. Sí, que bueno, ellos suelen reportar también porque ya conocen de esta enfermedad y de hecho, como menciono, ya esta enfermedad es bien arraigada a la población de acá y ellos ya conocen cuando te presentan este tipo de lesiones. ¿Cómo hemos estado en el Cantón Taisha en estos últimos 2, 3 años? Hemos mantenido picos de 5, 6, 10 casos a veces en el mes, pero que bueno, representan lo que es lo que está sucediendo acá, ¿no? Que tenemos leishmaniasis todos los días prácticamente, pero es por las condiciones con las que jugamos acá también la parte de la etapa invernal, muchos factores, ¿sí? Y sobre todo la presencia del vector. Acá en Taisha, pues en el 2024, el 88% de las presentaciones fenotípicas de la enfermedad eh, corresponden a leishmaniasis cutánea localizada, el 2% a mucocutánea, el 3% a cutánea difusa y el 7% el 7% a mucocutánea y el 2% a cutánea diseminada. A pesar de que tenemos muchos casos, pues la parte predominante pues es la cutánea localizada. Y eso, bueno, predispone también a que los médicos ya conozcan esta enfermedad, de que se haga un diagnóstico temprano, porque si bien ya hemos revisado las guías, ya todo está escrito, sin embargo, es bueno poder compartir experiencias y es lo que vamos a hacer a continuación. Esta imagen, pues, es de un pacientito de 70 años. Esto es todo lo que está mal con respecto al diagnóstico y el tratamiento oportuno en leishmaniasis. Yo creo que hay que poner énfasis en lo que es el diagnóstico oportuno. Un pacientito que hace muchos años ya tenía antecedentes pues, de haber sufrido leishmaniasis mucocutánea, donde él pierde el tabique de la nariz. Sin embargo, parte del tabique de la nariz, sin embargo, ahora en el 2024, me parece, el año pasado, él regresa con una lesión en la cavidad bucal. Me parece que él estuvo mucho tiempo por la parte de la sierra, de la costa, en donde no le daban diagnóstico de nada. Pensaban que era una infección bucal, lo mandaban con el odontólogo, eh, le mandaron con un maxilofacial, con muchas cosas, pero nunca pensaron en que en realidad él ya tenía el antecedente de la leishmaniasis y prácticamente no tenían la pericia de poder realizar un diagnóstico como de este tipo, ¿no? Por nexo epidemiológico, por antecedentes, ¿sí? Nunca pensaron en leishmaniasis después de que, claro, llega a Taisha, se hace profesor y él, pues, acude a uno de los puestos de salud de acá y sospechamos de leishmaniasis, se hizo el diagnóstico adecuado y pues él recibió el tratamiento intramuscular, como lo dicen las guías, en caso de mucosa, pues 30 días de antimoniato de meglumina, ¿verdad? Bueno, la leishmaniasis acá en Taisha varía mucho, ¿no? Hay bastantes presentaciones fenotípicas. Por eso yo cuando realizo algún tipo de capacitación a los compañeros, sobre todo acá, el personal es médicos rurales, enfermería rural. Entonces, siempre se va capacitando para que empiecen en la enfermedad, porque si uno no la tiene presente, nunca la va a diagnosticar, de verdad. Em, Qué importante también ver que la población, a pesar de que ya sabe que puede ser leishmaniasis, pues aún hay esta parte del estigma cultural, ¿no? Que ellos tienen tratamientos como por ejemplo la cauterización con fuego, con cosas así que, bueno, predispone también a que haya este tipo de complicaciones, ¿no? Como por ejemplo en la imagen de la derecha en donde se ve que prácticamente han querido o tomaron la decisión de hacer una cauterización con fuego y bueno, no le salió adecuadamente, hubo más complicaciones, recibió más días de antimoniato para que se pueda resolver su lesión. Y bueno, lesiones típicas también hay lo de siempre, ¿no? Pero en lugares que, por ejemplo, están contraindicadas, tratamientos intralesionales, por ejemplo, la rodilla, la cara,
zonas articulares, genitales. Y claro, hay también leishmaniasis de libro donde se ve que hay, claro, una sola lesión localizada prácticamente, pero también tenemos casos de leishmaniasis, por ejemplo, mucocutánea o que afectan a la parte de la naricita, del conducto auditivo. Hemos tenido casos muy, muy especiales, incluso en introito vaginal. Hay muchos casos y hay una variedad florida acá de presentaciones atípicas de la leishmaniasis acá. Por eso se puede confundir con muchas cosas, pero en lo que hemos trabajado es que uno sepa reconocer cuándo es leishmaniasis y cuándo no, claro. Muy importante, o sea, siempre sospechar si es que uno no tiene la duda o si tal vez no es experto o nunca ha visto, porque prácticamente, como les había mencionado, la leishmaniasis es una enfermedad nueva para la parte de medicatura rural, cuando ellos ingresan nuevamente. Tal vez cuando ya alguien ya trabaja por estos lugares, uno ya tiene un poquito más de ampliación en la parte de diagnóstico, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es un impétigo, una lesión, ¿sí? Por estafilococos, y que se puede confundir, pero es bueno que la parte de la parte de la medicatura rural, sí, o del primer nivel de atención, mejor dicho, que le tengan siempre presente que puede ser leishmaniasis. Es mucho o preferible que puedan sospecharlo antes de que se puedan olvidar y que podamos llegar a lo que sucedió con el señor, ¿verdad? Que, claro, él tuvo un episodio anterior de leishmaniasis donde ya tuvo una consecuencia, ¿verdad? Porque la leishmaniasis, ese es el problema con la leishmaniasis, o sea, es una enfermedad que puede causar una deformidad, una discapacidad al paciente, entonces es muy importante y yo me enfoco mucho en lo que es el diagnóstico oportuno de la leishmaniasis. Bueno, vamos a entrar al tema de lo que quería mostrarles, el tema del tratamiento intralesional. Como habíamos visto, yo creo que el tratamiento intralesional es una de las indicaciones terapéuticas que puede solventar muchos nudos críticos que tiene el tratamiento de la leishmaniasis, de verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes leishmaniasis y claro, no cumple con los criterios por ejemplo, el tamaño de la lesión, la ubicación de la lesión, entre otras cosas, es muy doloroso para el paciente y hay muchos pacientes que prácticamente no cumplen con el tratamiento de 20 días de antimoniato. Imagínense recibir porque claro, cuando tú le pones a un paciente que pesa más de 60 kilos, le vas a poner los 15 ml intramuscular glúteo, ¿sí? No es que le tengas que poner los 15 ml, tienes que pincharle 3 veces 5 ml diariamente para poderle tratar a ese paciente, ¿verdad? Y a la final son como más de 60 o son 60 aplicaciones en 20 días. No, perdón, 90 pinchazos, nadie va a querer eso, de verdad. Es por eso que yo he tomado, bueno, con el consejo claro de la doctora Juliana en el taller que tuvimos en la ciudad de Macas, es muy importante enfocarse en el diagnóstico oportuno. Mientras más pronto podamos diagnosticar la leishmaniasis, va a haber mucha favorable o respuesta del paciente a la adherencia del tratamiento. Porque claro, le vamos a ofrecer alternativas, le vamos a poder ofrecer alternativas porque van a cumplir criterios, ¿verdad? Como es el tamaño de la lesión. Si el tamaño de la lesión es muy grande, más de 3 centímetros, de sí o ya del cajón que no va a surtir efecto el tratamiento intralesional. Como podemos ver aquí, el inicio del tratamiento, pues el 7 de noviembre del 2023, la primera sesión, una lesión atípica prácticamente, sí, no de bordes muy, muy delimitados. Sin embargo, claro, se hace el frotis del leishmania, se encuentran amastigotes y se procede a hacer las sesiones. Una sesión cada 5 días. Sí, en el caso por ejemplo, cuando nosotros trabajamos mucho con el primer nivel de atención en los puestos de salud más lejanos, Huachirepas, por ejemplo, que es una comunidad que prácticamente hay mucha movilidad entre el Perú y, y la parte del Ecuador. Sí, entonces allá, por ejemplo, no hay lineamientos claros, me parece, porque hay mucha
abandono de este tipo de enfermedades en el Perú. Ya vamos a ver unos casitos que vienen muy complicados, vienen muy avanzados, vienen con 3, 4 meses de evolución y de verdad es preocupante lo que está sucediendo también por allá. Pero que es importante también saber que las sesiones o las sesiones de el tratamiento interlesional, sí, en nosotros tuvimos prácticamente 70 casos con criterios de intralesional y de los 70 los pudimos resolver con tratamiento intralesional. El 100% fue efectivo, no hubo fallas terapéuticas, pero hay que enfocarnos mucho en lo que dijo la doctora Juliana, que los criterios tienen que cumplirse para poder aplicar el tratamiento interlesional. Si no se cumplen uno de esos criterios, no se va a curar el paciente. Tenemos otro casito, igual, una leishmania de cajón, una leishmania de libro, ¿sí? Empieza el tratamiento el 8 de noviembre del 2023. Aquí no está documentada todas las sesiones, en algunas no las tengo documentadas de todas las sesiones, por lo que le digo que como nosotros trabajamos también con la parte comunitaria, con la parte de promotores de la salud, con vigilantes de la salud, se les capacita a ellos también para que puedan realizar la aplicación del antimoniato intralesional en las comunidades de difícil acceso. Entonces, claro, la primera sesión, una leishmaniasis de cajón, la tercera sesión ya había una resolución de la lesión como tal, y para la quinta sesión ya prácticamente al día 25 ya no había, bueno, había una sola estigma de una cicatrización casi perfecta, ¿verdad? En el caso 3 esto es a lo que me refería yo con bastante, yo creo, preocupación por la parte de Loreto que corresponde a Perú. Es un pacientito que llega al puesto de salud de Zapapensa con una lesión prácticamente, yo no sé cómo, la verdad, se movilizaba, porque, bueno, acá como es de difícil acceso, las personas se movilizan caminando 8 o 10 horas a veces entre comunidades para llegar a su destino, ¿verdad? Entonces, llega con una lesión muy grande de 3 meses de evolución. A pesar de que es una lesión grande, no es más de 3 centímetros, cumplía con todos los criterios para realizar tratamiento intralesional y bueno, tuvimos un resultado exitoso en la quinta sesión, como pueden ustedes observar allí. Mucha cooperación con el paciente porque, claro, o sea, quedarse 25 días en el Ecuador también era un reto para ellos, pero conversando, inmiscuyéndonos con la parte cultural de ellos, con la parte de comunicación, con la parte también de sensibilizarles a ellos, ¿no? De que de verdad necesitaba el tratamiento para poder recuperarse del todo el pacientito, ¿no? Perdón, doctor. Una pregunta relacionada al caso 2. En la quinta sesión, ¿igual se debe colocar la misma dosis de medicamento que se dio a un inicio? Ya, la doctora Juliana, creo que si me puede ayudar tal vez con esa pregunta, doctora Juliana, su recomendación. La doctora está por aquí. Solo tal vez déjame ver. Ah, bueno, bueno, en mi experiencia como tal, claro, en la última sesión ya no debería eh, aplicarse como tal toda como Hola. tenemos un rango de referencia, ¿verdad? Doctora Ya Juliana. volví. Sí, lo que pasa es que se me cancela el audio, como no soy anfitriona, pero sí, Ujú. entonces, Claro, como yo les comentaba, debemos calcular el área de la lesión en cada sesión para poder aplicar el tratamiento. No es lo más común, pero a veces sucede que llega a la quinta sesión y ya está cicatrizado, entonces no hay que aplicar tratamiento. Si ya está cicatrizado, pues no tendríamos, el área de la lesión sería cero, entonces nos daría una dosis de cero. Entonces no, en esta quinta sesión que ya lo vemos cicatrizado, no es necesario aplicar el tratamiento. así También es es. muy importante que son máximo 5 sesiones. Entonces, si mi paciente llega con la lesión todavía sin cicatrizar en la quinta lesión, en la quinta sesión, no vamos a poner más sesiones de tratamiento, sino que ahí ya comenzamos el seguimiento. Pero si por alguna razón en la tercera y en la cuarta llegó cicatrizado, ya no hacemos más sesiones de tratamiento, sino que comenzamos el seguimiento.
Perfecto. Gracias, doctora Juli. Un gusto. Listo, doctor. Bueno, Tal vez muchas gracias, si nos doctor. ajustamos un poco al tiempo y avanzamos para poder concluir todo el programa. Claro. Ya, bueno, este es una pacientita que, de hecho, esto es de lo que se recomienda en los libros, ¿no? Una pacientita que se encuentra en periodo de lactancia. No era accesible realizarle por temas de movilidad la termoterapia, sin embargo, pues se tomó la decisión de realizar, pues con las condiciones de la guía, realizar tratamiento intralesional, con un resultado exitoso, como lo pueden ver ahí a la quinta sesión. Inicio del tratamiento, igual una leishmaniasis atípica, totalmente atípica. Sí, se realizaron las 5 sesiones con resultados exitosos. Esto es un caso que tenemos actualmente, sí, del 3 de marzo, perdón, el 2 de marzo, de un pequeño donde se verifica que tiene, bueno, una leishmaniasis. Ya la tercera sesión, pues como ustedes pueden ver, ha reducido mucho la lesión, se ha reducido mucho de tamaño y pues se está ahorita realizando los controles respectivos para que pueda asistir a la cuarta y a la quinta sesión. Es un pequeño de 1 año y medio. Y esto me gustaría también compartirles. Esto es un pacientito igual del Perú, como les había mencionado. Son casitos que llegan bastante avanzados. eh, Llega con una leishmaniasis pues en la nariz, con una naricita bastante con bastante edema, con secreción. Ya a los 10 días del tratamiento intramuscular pensábamos de que no seguía evolucionando, de que le estaba yendo mal, pero tuvimos un poquito más de paciencia, esperamos a que la parte del tratamiento pues que siga funcionando y pues ya vemos ahí un resultado exitoso, ¿no? Hay que seguir haciendo los controles, que ya vamos a hablar con la doctora Juli, que nos va a explicar un poquito más de lo que es el seguimiento. Y bueno, agradecerles, yo creo que por motivos de tiempo ya no puedo explayarme más, pero es bonito que podamos compartir este tipo de experiencias. Yo creo que el tratamiento con antimoniato local, o sea, intralesional, es un tratamiento muy efectivo siempre y cuando cumpla con criterios y segundo, que se haga un diagnóstico temprano de la leishmaniasis. Eso, muchas gracias de mi parte, doctora Juli, doctor Santiago, doctor Fabio Montero. Muchas gracias por la apertura y estamos siempre para servirles. Muchas gracias. Doctor Darling, muchísimas gracias. De verdad que es demasiado valioso ver todas estas presentaciones de ustedes. Es muy lindo ver pues como que lo que trabajamos hace 2 años lo estén haciendo. De verdad que eso le llena a uno el corazón de que está haciendo un trabajo que sí están replicando y que lo están haciendo muy bien. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Para allá, pues algo para tener en cuenta entonces, muy importante lo que dice el doctor Darling, no, la importancia del seguimiento, de poder definir muy bien que el paciente sí cumpla los criterios. Si no los cumple, no vamos a dar un tratamiento local porque eso va a generar una posible falla en el tratamiento y esto nos va a generar muchas cosas. Uno, pues primero que tengamos que unas falsas expectativas para el paciente. Dos, que el paciente llegue a su comunidad diciendo esas inyecciones en la lesión no sirven porque de pronto a veces pasa, mientras que cuando tenemos resultados positivos porque lo estamos haciendo adecuadamente, a los pacientes que sí son, ellos mismos son los que van mandando a los otros vecinos a decirles, vea, consulte rápido para que no tenga que darle las inyecciones intramusculares, sino en la lesión. Eh, Muy valioso y muy importante lo que hablábamos, si al final del tratamiento, en la quinta sesión, no ha cicatrizado, no hay ningún problema, se comienza el seguimiento y eso es entonces lo que vamos a comenzar, lo que vamos a hablar en este momento. Además de hacer un diagnóstico oportuno, también es muy importante hacer entonces un buen tratamiento, el tratamiento más indicado, como habíamos hablado ahora al inicio, que siempre debemos elegir el mejor tratamiento para nuestro paciente. También entonces debemos hacer un seguimiento adecuado al tratamiento. Vamos entonces a mirar por qué es importante hacer el seguimiento. El seguimiento es importante realizarlo porque de esta manera podemos evaluar
la respuesta terapéutica. ¿Qué quiere decir? Yo voy a detectar si hubo recaída, perdón, si hubo una recaída, si hubo una afectación de la mucosa o si hubo una falla terapéutica. Siempre es muy importante que yo, cuando haga el seguimiento, cuando vea a mi paciente, y registremos toda esta información en las historias clínicas y tener la costumbre de siempre tomar las foticos, porque miren qué valioso ver la evolución de estos pacientes como nos las muestran nuestros colegas. Entonces, antes de comenzar a decirles cómo se hace un seguimiento, vamos a definir estos conceptos que son muy importantes. Lo primero, ¿qué es una recaída? Una recaída es un paciente tiene una lesión, esa lesión curó, cicatrizó del todo y de un momento a otro vuelve y se activa, vuelve y reaparece. Eso quiere decir entonces una recaída. Mi paciente estaba cicatrizado, curó y esa lesión volvió y apareció. Es diferente a la reactivación. En la reactivación es un paciente que estaba mejorando, la lesión iba muy bien, iba mejorando, pero de un momento a otro empieza a empeorar, vuelve y empieza a aumentar de tamaño, como las lesiones que nos mostraba en uno de los casos el doctor Alex, o simplemente no hay una curación. A pesar de que estaba mejorando, se queda, digamos, como estancada y no cicatriza. Entonces se considera una reactivación. ¿Y qué es una reinfección? Lo que yo les comentaba, aparición de lesiones nuevas en otras partes del cuerpo porque hubo una nueva exposición. Entonces, para nosotros que si tenemos un paciente con una lesión de leishmaniasis y esta lesión es una recaída, o sea, curó y se activó otra vez, o una reactivación, estaba mejorando con el tratamiento y empeoró, yo a estos dos pacientes no les voy a ofrecer un tratamiento local, yo les voy a ofrecer un tratamiento sistémico. Pero si mi paciente tiene una nueva infección por primera vez en su vida o tiene una reinfección, yo sí le puedo ofrecer un tratamiento local. ¿Cómo vamos a hacer entonces ese seguimiento? Voy a mirar si hay preguntas en relación con estos conceptos. No, esto. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. ¿Cómo vamos a hacer estos seguimientos? El seguimiento comienza teniendo en cuenta el final del tratamiento. Esto es muy importante. ¿Cuál es el final del tratamiento? Esto aplica tanto para tratamientos locales como sistémicos. Entonces, el final del tratamiento es el día 20 del tratamiento intramuscular, el día 28 de la miltefosina, el día que yo hago la termoterapia o la última sesión del tratamiento intralesional, ¿cierto? Es el final del tratamiento. A partir de esa fecha del final del tratamiento, yo comienzo a contar entonces los siguientes días para las valoraciones. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque algunas veces tengo como consultas, vea doctora, es que no me ha mejorado el paciente, entonces me va a tocar darle un tratamiento sistémico y yo le pregunto, ¿en qué revisión estás? En la revisión del día 90, o sea, de los 3 meses. Yo, ¿qué día fue la termoterapia? Fue tal día. Entonces, bueno, ahí sí me dan los 3 meses. Pero sí, hay veces que cuando reciben un tratamiento sistémico por 20 días, cuentan este día 90 a partir del primer día del tratamiento y no es así. Yo debo contarlo siempre a partir del último día que recibió el tratamiento. Entonces, yo hago el seguimiento al final del tratamiento. Después de eso, entonces yo cuento 45 días, que son aproximadamente 6 semanas. Ahí hago la primera revisión después de haber finalizado el tratamiento, tanto para el intralesional como para la termoterapia, como para los tratamientos sistémicos. Yo lo reviso al mes y medio de haber terminado el tratamiento. En esta valoración lo que yo voy a ver es que no haya una reactivación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no me esté diciendo, no veas, tú en vez de estar mejorando, esto está empeorando y me salieron nuevas lesiones. Entonces uno dice, bueno, ¿será que no está respondiendo al tratamiento? Si va mejorando, si el área de la lesión está mejorando, entonces yo ya lo cito para el día 90. Siempre voy a medir en todas las revisiones, yo voy a medir cómo está la lesión,
si está mejorando, si está disminuyendo el área, y voy a tomar una foto de la lesión para poder hacer un seguimiento adecuado de las lesiones, y porque algunas veces no voy a ser yo la misma persona que voy a hacer el seguimiento. Así, con estas fotos, mis colegas van a ver un seguimiento y van a poder saber cómo estaba antes. Entonces, si en este día 45 todo va muy bien y está respondiendo, yo lo cito para la revisión del día 90, que es el mes 3. En esta revisión, lo importante de esta revisión es que yo defino si hubo curación o no. O sea, yo no voy a decir si hubo curación o no en el día 45, ni al final del tratamiento. Si mi paciente al final del tratamiento no ha cicatrizado, es totalmente normal. Si mi paciente en el día 45 no ha cicatrizado, es totalmente normal. Yo defino si hubo curación o si hubo fallas terapéuticas en el día 90. O sea, yo espero 3 meses después de que terminó el tratamiento para poder definir si le sirvió o no el tratamiento. Y para ver entonces, en esta fecha es cuando yo defino si le doy un nuevo tratamiento. Tampoco yo voy a decir que en el día 45 yo veo que esta lesión está el triple del tamaño, tiene nuevas lesiones y voy a decir, no, esperemos hasta los 3 meses, no. O sea, yo debo ir viendo una mejoría y que no tenga nuevas lesiones. Si definitivamente no está mejorando, entonces, un momento, entonces yo ahí sí le digo al paciente, no esperemos los 3 meses, toca darle un tratamiento, pero si va mejorando, ya ahí yo sí espero hasta los 3 meses. También es muy importante que yo le explique al paciente acá en el día 45, o sea, al mes y medio, a las 6 semanas, que si él ve que ha notado que está empeorando, que le salgan nuevas lesiones, no espere hasta los 3 meses, sino que consulte o se comunique para programar una valoración antes. Después de estos 3 meses, entonces, yo ya lo programo para una revisión en el día 120. Yo en el día 120, ¿qué voy a buscar? O sea, en el día 90 ya tuvo que estar curado. Yo voy a mirar que no haya una recaída, que la lesión estaba curada y volvió y se activó. Entonces, esto es lo que yo miro en el día 120. Y ya hago una revisión por mínimo 6 meses. Ya eso lo define cada centro. Puede ser por 6, lo mínimo son 6 meses, pero por ejemplo uno lo puede hacer por 1 año, por 2 años, ya con cada vez más espaciadas las valoraciones. Como sabemos, nuestros pacientes de leishmaniasis viven muy lejos, en zonas rurales muy lejanas. Entonces, como nos comentaban el doctor Alex y el doctor Darling, estar en contacto con los líderes comunitarios, estar que ellos estén pendientes, darles el teléfono. Pues yo generalmente lo que manejo es otra línea para mis pacientes, y es una línea que es la misma que manejamos en nuestro centro, para que siempre estén en contacto y ellos puedan comunicarse y mandar la evolución de sus lesiones. Esto garantiza que si les decimos que tienen que volver solo presencialmente y no hay más opciones, seguro que vamos a tener muchas pérdidas en el seguimiento. Recordemos entonces, hacemos el seguimiento contando el final del tratamiento, no el inicio, y lo hacemos para el día 45, en el día 90 definimos la curación y el seguimiento es mínimo por 6 meses. En el día 90, entonces, yo digo si hubo curación o falla en el tratamiento, pero ¿qué es curación? La curación se considera que hubo una repitelización completa, o sea, cicatrizó por completo la lesión. Los bordes están aplanados y no han salido nuevas lesiones. Esto es una curación de mi paciente con una leishmaniasis cutánea y la defino en el día 90. ¿Y qué es una falla en el tratamiento? La falla en el tratamiento es una reactivación de la lesión, lo que les contaba. Estaba entonces, la reactivación estaba mejorando y nunca curó y empeoró. Esa es la falla terapéutica. O también se considera una falla terapéutica si en mi revisión del día 90 no ha curado. Hasta el momento vamos claros. Si no veo preguntas, listo. ¿Por qué es importante entonces hacer ese seguimiento clínico y ayudarnos muchos en las fotos? Yo siempre doy este ejemplo. Si vemos a este paciente, uno dice, está mejorando, ¿cierto? Pero depende de qué momento del seguimiento. Si yo digo que este paciente está acá,
en el final del tratamiento y acá en el día 45 uno dice, vamos muy bien, ¿cierto? Pero si yo digo que este paciente está acá en el día 45 y está así en el mes 3, uno diría que es una falla en el tratamiento. Por eso la importancia de realizar un seguimiento clínico y apoyarnos mucho con las fotografías de los pacientes y con las medidas de la lesión. Aunque también es muy importante tener en cuenta y describir en la historia clínica, además del diámetro de la lesión, del área de la lesión, perdón, por ejemplo, acá podemos ver que los bordes están todavía indurados, acá hay un aplanamiento de los bordes y hay cicatrización del área, o sea, ya el área no es la misma, el tejido ya se ve como en cicatrización, pero si mi paciente me llega así en el día 90, definitivamente yo no voy a esperar más y voy a darle otra opción de tratamiento. Es por esto que nosotros siempre entonces sugerimos adaptar una herramienta de seguimiento, más o menos como la que el doctor Alex nos mostró. Nosotros siempre ofrecemos esta opción de esta herramienta y el país puede decidir si quieren que las compartamos para que la utilicen o no, porque nos ayuda entonces a acompañar y evaluar la respuesta del tratamiento. También, así como nos contaba el doctor Alex y el doctor Darling, a generar las evidencias en sus propias regiones y esto permite nos apoya mucho en la toma de decisiones. Por ejemplo, el doctor Alex, con esta evidencia que tiene, está demostrando que la termoterapia es efectiva. Entonces, pueden, por ejemplo, de alguna manera uno se puede basar para ver que de pronto se pueden usar más máquinas de termoterapia en Ecuador. ¿Cómo lo recomendamos? Un flujo mensual interno cada mes, mandar esta información de forma regional para que luego se consolide de forma nacional y finalmente esto se manda al programa regional de leishmaniasis de la OPS y así poder contar con toda esta información. En general, digamos que son estas preguntas, realmente son preguntas muy básicas de seguimiento que nos ayuda a poder definir cómo va nuestro paciente y esto nos ayuda también a tener organizada como nuestra evidencia de los tratamientos locales, que nos pide inicialmente en qué país es, el estado, el departamento, la provincia, el municipio y la unidad de salud donde está. Y proponemos realizar como un monitoreo de los pacientes con un diagnóstico de leishmaniasis cutánea que aplique para un tratamiento local durante el periodo de al menos un año, ya que es una nueva alternativa en el país y es importante entonces conocer la respuesta en cada región, pero igual la pueden utilizar por más de un año si ustedes desean. ¿Qué nos pregunta? Una información muy básica. La fecha de la consulta inicial, podemos dar un código consecutivo a los pacientes que puede ser el número de identificación o un 0102 así un consecutivo. Nos pide la fecha de nacimiento para calcular la edad en el momento en el que consultó, el género, si es masculino o femenino, si es otro, la ocupación a qué se dedica y si tiene alguna comorbilidad. En caso de que la tenga, ¿cuál sería ese? Nos pregunta dónde pudo haber adquirido la infección, en qué estado, departamento o provincia y en qué municipio. Y ya luego nos pregunta información sobre la infección. Como pueden ver acá tiene o por una primoinfección o una reinfección. No hay ninguna opción, no hay ninguna otra opción porque esto es solamente para los tratamientos locales. Entonces acá no nos va a aparecer la opción de falla terapéutica ni de reactivación porque esto, como ya lo hemos mencionado, no aplica para tratamientos locales. Nos dice qué tipo de úlcera en general es, qué tipo de lesiones en general, si es principalmente una úlcera o nódulo o costra o si es verrucosa, y ya luego entonces nos pide el tiempo de evolución de la lesión en semanas. ¿Cuántas semanas de evolución tiene esa lesión? ¿4, 8? ¿Cuántas semanas? Finalmente, entonces nos pide el número de lesiones que tiene ese paciente. Como es para tratamientos locales, solamente nos va a dejar elegir 1, 2 o 3, ya que si tiene 4 no aplicaría para un tratamiento local. Y ya luego nos dice en qué parte del cuerpo está. Si el paciente tiene 3 lesiones, una en el tronco, una en extremidades superiores, una en inferiores, o las 3 en los brazos, 0 en el tronco, 3 en extremidades superiores, 0 en inferiores. Luego nos pregunta entonces cómo se confirmó el diagnóstico, si fue por laboratorio o si fue clínico epidemiológico y qué tratamiento se realizó.
Si elegimos la termoterapia nos va a salir solo una sesión. Si elegimos el tratamiento intralesional nos va a dejar elegir de 1 a 5 sesiones. Esto entonces, justamente con el ejemplo que nos mostraba el doctor Darling, que algunas veces no necesita más, no necesita las 5 sesiones. Y ya luego entonces lo que nosotros pedimos acá es, en este seguimiento, al final del tratamiento, este es solamente para intralesional porque el inicio sería para termoterapia la misma del final, en el día 45, en el mes 3 y en el mes 6, si ha estado mejor, curado, con falla en el tratamiento, con una reactivación o con pérdida en el seguimiento. Finalmente, si entonces, en caso de haber presentado alguna falla en el tratamiento, una reactivación o una pérdida en el seguimiento, si hubo un cambio de tratamiento a sistémico. Muy bien, esto era entonces lo que les queríamos mostrar. Quiero Excelente. mirar si hay preguntas. Si tenemos unos minutos para preguntas, si tienen alguna inquietud, pues les invitamos a escribirlo en el chat o directamente plantearlas. Tienen los micrófonos disponibles para que los puedan abrir. Pues yo voy a ir agradeciendo al doctor Alex Armijos, al doctor Darwin Peña, al doctor Fabio Montero por su participación en coordinar, en su aporte significativo en cuanto a su experiencia, los casos, ha sido muy relevante. Ha sido muy interesante ver cómo ellos pues están aplicando los conceptos que la doctora Juliana Quintero con mucho criterio y con mucha bondad ha sabido transmitirlos y pues debe ser un orgullo para ella y le agradecemos muchísimo por ese efecto que ha causado en nuestro país. Pues le invitamos, como está cerca de un aeropuerto, a que el siguiente avión pues venga, visítenos aquí en Quito. Estaremos encantados de poder seguir contando con sus conocimientos y pues agradecerle muchísimo por este webinario que ha tenido pues una excelente experiencia para las personas que lograron participar. De mi parte pues agradezco a todos y pues si no hay más inquietudes pues podemos ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias de verdad. Siempre yo voy a organizar entonces todo para poder mandarles la información. Entre el doctor Santiago y yo nos vamos a organizar para mandarles todos estos contenidos. Y en caso de cualquier duda, ahí tienen mi correo en las presentaciones para cualquier cosa que requieran en cuanto al apoyo. Muchísimas gracias. Excelente. Esperamos que pues hayan podido registrar en asistencia. Le vamos a dar un minuto para que si es que alguien no voy a compartir el link por si acaso. Si es que alguien quiere registrar su asistencia y en ese link pues su correo pues, será el que vamos a compartir la información de las presentaciones de los 2 días. Muchas gracias. Hasta luego.